Pues les doy las buenas noches formales ya al grupo. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en esta novela que estoy segura que muchas disfrutaron a cabalidad. Yo sé que, Yasmín, yo tengo pregunta para ti, porque quiero saber la opinión. Ay, sí, quiero saber la opinión tuya de varios aspectos. Yoli, que ha oído a Ospina hablar de este libro, yo estoy segura que tendrá cosas que también que aportar, o sea que yo no voy a hablar mucho, sí, traje algo escrito, inconcluso, porque ahora están de moda los libros que no, ¿verdad? Que están inconclusos. Y me pareció una buena idea en un momento dado. Dije, no le voy a poner final a este ensayo, voy a dejarlo así, un poco abierto, para que las conclusiones y el cierre sea, pues, digamos que la intervención de todos nosotros aquí, eh, porque ojalá que podamos llegar a encontrar un espacio de meditación de las ideas que Ospina eh, plantea aquí a través de esta novela, ¿no? Pues comienzo un momentica. eh, Acá. ¿Se oye bien? Sí, perfecto, ok. Pues aquella tarde, aquella tarde soleada de junio, hicimos una primera parada para ir al baño. Y fue cuando José, mi hijo y guía de esta expedición, nos enteró de que el parque Tiergarten que acabábamos de atravesar en bici era 2 veces más grande que el Central Park de Nueva York. Estos terrenos, nos decía él, fueron la carta de casa del castillo del Charlottenburg. Y los 6 nos pareció muy interesante, pero también estuvimos de acuerdo que era mejor no visitar el castillo, sino pedalear hasta el barrio de Mitte. Y antes de llegar a Mitte, pues pararnos en la isla de los museos a almorzar, pues íbamos al Museo de Pérgamo. Y así aprovechamos bien la tarde, un agradable día familiar, que para eso habíamos venido a Berlín de vacaciones. Debíamos de aprovechar, eso sí, dijo Carla, la oportunidad de fotografiarnos al pie de la puerta de Brandenburgo, porque esta es la foto emblemática, ¿no? Y así iba Carla pedaleando, soltando la mano y los pies, porque ya mi hijita es una ciclista profesional, después de varios años viviendo en Berlín, ¿no? Pero no pudimos encontrar ese huequito debajo de los arcos de la puerta de Brandenburgo, porque estaba lleno de turistas. Entonces, decidimos seguir por ese hermoso bulevar, paseo obligado eh, se llama, aquí lo tengo apuntado, Unterbarlinden, ¿no? Y seguimos peleando. Ya a medio camino, vemos que ya la zona está despejada y decidimos pues tomarnos esa fotografía. Y allá estamos, está el edificio barroco hermoso, sede de la Universidad Humboldt, y estamos nosotros pues posando frente a la cámara con nuestros cascos de ciclista y aquella estatua majestuosa de aquel señor todo en mármol que resultó ser el mismísimo Alexander Humboldt, de quien hoy vamos a hablar. Pues nada me había impresionado hasta que no leí la cita, ¿verdad? Que estaba cincelada en la base de aquella columna que decía Alexander von Humboldt, segundo descubridor de Cuba, regalo de la Universidad de La Habana a la Universidad de Humboldt, 1936.
Así decía ¿no? Esa frase, y esa frase pues me llenó de muchísima curiosidad porque hasta ese momento, tengo que confesar con mucha vergüenza, yo no sabía absolutamente quién era Humboldt. Me imaginaba que era un príncipe y que por eso le habían puesto la universidad a nombre de Humboldt, así de ignorante puede ser uno en un momento dado. Y y me llenó de mucha curiosidad, pues resulta y viene el caso que al año siguiente viajo a Cartagena y yo creo que hay que reivindicar los viajes y como esto es una novela de viaje, hay que aplaudir los viajes y sobre todo cuando esos viajes son para aprender, para vivir, para tener experiencias. Pues en ese viaje está Andrea Wolf, aquí tengo el libro, Andrea Wolf, exponiendo la invención de la naturaleza y fue una exposición tan vibrante, una charla tan emocionante que no pude resistir comprar esa biografía. Esa sí que es una biografía como con todo el rigor de la palabra, ¿no? O del género. Y ahí me leí la mayoría de la biografía, no es mi género preferido, por lo que es un libro, lo tengo como un libro de referencia. Y ahí entonces vi por qué Cuba le regala, aunque no se aclara la duda de por qué en 1936 en plena expansión del nazismo. Bueno, pero eso, la vida me responderá esa pregunta algún día. Mientras tanto, ya sé que Humboldt es el científico más grande que ha dado la historia, literalmente. O sea, no hay ni siquiera Einstein, o quizá vamos a compararlo con una figura como Einstein, tuvo en su momento la gloria, la popularidad de este señor y la influencia, sobre todo en su época. Creo que, y ahí solté todas mis notas, pero la voy a aprender por si acaso he soltado algo. Me parece formidable que haya toda esta nueva ola, ¿no? Alrededor de la figura de Alexander von Humboldt en estos momentos. ¿Y por qué? Y siguiendo con mis notas, a otra pregunta, ¿no? ¿Por qué Alexander von Humboldt, una figura tan trillada y tan biografiada y tan retratada, y un hombre que escribió miles de páginas sobre esos viajes, ¿por qué todavía hay un interés de hacerlo, de saber de su vida? ¿Por qué Ospina, que es un novelista, y conocemos la trilogía, voy a hablar de ella brevísimamente, por qué Ospina recoge, ¿no? Este momento esa es de las preguntas, ¿no? Que uno se hace cuando tiene el libro en la mano. Digamos que la obra narrativa de William Ospina es relativamente corta, contrario a su producción ensayística y sus poemas, que es extensa. O sea, Ospina se le cuentan más de 20 libros de ensayo, solamente de ensayo, en una carrera de 30 años. Eso es mucho pensar y mucho escribir, ¿no? Asimismo, sus libros de poemas son una gran cantidad. Sin embargo, sus novelas empieza primero a escribir en el 2006, cuando ya él era un consagrado escritor, ensayista, con una estatura nacional, había ganado el Premio Nacional de Literatura con Ursúa, había ganado, había ganado el Premio Nacional de Ensayo, el Premio Casa de las Américas también de ensayo, cuando empieza a escribir narrativa, ¿ok? Pues Ursúa lo catapulta
meteóricamente hacia el reconocimiento internacional primero, porque es una manera muy particular de contar la historia o ese momento histórico de la conquista a través de este personaje, da una mirada, y no me gusta el término porque tiene connotaciones no es una mirada revisionista porque no lo es una mirada objetiva, muy inspirada en el aspecto, en los valores del romanticismo, como ya veremos, y recrea esa atmósfera, qué pasaba en ese contexto, que hace posible que ese abrazo doloroso, como lo llama él, de lo que es el encuentro entre Europa y América. Entonces él habla de ese abrazo, porque son civilizaciones que se encuentran, pero con el dolor de el dominado y el dominante, y pues todo lo que eso implica en términos de transculturación y de bueno, hasta genocidio, ¿no? Pero también el enriquecimiento y la creación de un nuevo mestizaje, de todo un continente con otra, ¿verdad? Con otra cosmovisión. Entonces, él tiene esos giros, ¿no? En esa narrativa, y gana el premio Rómulo Gallegos, con el País de la Canela, gana también otro premio que no me recuerdo cuál es. García Márquez dice que Ursúa es la novela del año, o sea, y eso lo va pues, posicionando como un narrador de estatura. La trilogía termina con La serpiente sin ojos, que bueno, que es es un último viaje donde, y es realmente es mi preferida, un último viaje donde este Pedro de Ursúa pierde la vida asesinado en el Amazonas porque tiene el sueño de encontrar pues es el poblado de las Amazonias, y realmente viene otro, lo mata, y el desastre, las barbaridades criminales que se cometieron ahí, él lo rescata en esa novela, ¿no? Entonces, todo ese crisol de conquistas, el regalo de la lengua, el regalo de la religión, pero esa imposición también, y esa crudeza y esa violencia, pues están retratadas en esta novela. ¿Qué pasa? Viene una cuarta novela, que es el año del verano que nunca llegó, que nosotros leímos aquí, y esta novela pues viene, creemos nosotros que es un giro, ¿no? Temático, y claro que lo es. Está hablando ya no de la conquista, sino está hablando de un momento en la historia donde hay estos personajes, Polidori y Byron y Mary Shelley, y bueno, y el mismo también Shelley, están en la villa de Odati, y ninguno de ellos sabe que están haciendo, según la visión de Ospina, el romanticismo. Esa noche, ¿no? Esa noche donde el volcán allá en Asia explota, y ese año no llegó el verano. De primavera pasaron invierno. Es muy lindo, y él lo hace mucho esto, como en esta novela, esa misma referencia histórica me parece que fue en 1816, si mi memoria no me falla, esa explosión del volcán. Bueno, está Humboldt ya de vuelta en Berlín, tratando de entender de por qué estos fenómenos, y que él asumía sin moverse de su casa, simplemente por esa visión que tenía él de lo que era la naturaleza, como él intuyó que todos esos cambios climáticos era por la explosión que había ocurrido meses atrás, y que esas corrientes de aire pues estaban afectando así Europa. Entonces, esa conversación también es muy normal
que se dé en las obras de Ospina, de libro a libro, sin dejar de que cada obra sea pues un tema independiente. Entonces, ahora, después que leo, pondré mi oído, y no sé si a ustedes le pasó lo mismo, después de leer, pondré mi oído en la piedra hasta que hable, que dicho sea de paso, le compartí el poema, ojalá alguien se anime a leerlo, de donde 30 años atrás ya Ospina está dándole vuelta a Humboldt y a todo, ¿verdad? A todos esos personajes que deben atormentar su paz, y que los llevan a escribir. Pues hace 30 años estaba ese hombre hablando de ese todo, de esa unidad del yo y la naturaleza, ¿no? Y ese científico, porque no hay que entender que Humboldt tenía un pie en la ilustración y un pie en el romanticismo, ¿no? O sea, él entendía, y quizá por eso es ese hombre bisagra, y por eso es que para Ospina es importante esa vida, porque nos habla exactamente de ese momento en el que nace la rebeldía ante lo que es la razón, ¿no? La razón pura, esa idea de progreso que, que, que entiende la naturaleza de un modo utilitario, no que la naturaleza y todo lo que le rodea al ser humano está a su servicio y nos podemos servir de ella sin medir las consecuencias, porque para eso se necesita esa cosmovisión, y aquí se aplica el término de Humboldt, para entender la unidad de la naturaleza. Y hoy lo sabemos, para nosotros it's take it for granted, ¿verdad? O sea, para nosotros eso es tan natural, claro, o sea, el efecto mariposa, ¿no? O sea, claro que sí, que lo que pasa aquí, pues se repercute allá, ¿no? Pero para el hombre del siglo XVII y del siglo XVIII y principio del siglo XIX, los fenómenos eran aislados, no había una hilación. Por eso es que se hacen esas grandes devastaciones. Aquí, por ejemplo, es bien sabido que los bosques completos fueron utilizados para hacer el mobiliario y recubrir paredes y techumbres en Europa, ¿no? Nosotros también, nosotros fuimos víctimas de ese despojo, de esa devastación ecológica. Y por eso, en ese momento, Humboldt es la persona que se detiene y dice, espérense, esto es un crimen natural, lo que se está cometiendo en América. Y esa idea ecologista, por eso que lo hacen padre de todas esas ciencias naturales, ¿no? El padre de la geología, padre padre de todo lo que hoy pueda medirse en términos, de naturaleza. Y es también el padre de la icografía, o sea, que es esos mapitas que a uno le enseñaban en el colegio, que la sección de la montaña, ¿eh? Y que cómo es que funciona un volcán, que tiene una llamita desde el núcleo de la tierra, y esa mechita sube. Todos esos dibujos son realmente, digamos, producto de esa alianza que para Humboldt era visceral entre el arte, entre la mirada del ojo humano artística, directamente en la misma genealogía de Da Vinci y su formación ilustrada, ¿no? Entonces hay un despertar, hay una conexión, es lo que plantea Ospina en esta novela, a mi manera de ver. Ojalá hayan opiniones encontradas o quizás las opiniones de ustedes puedan alumbrar otros puntos, donde Ospina nos presenta ese giro, ese personaje que se enfrenta, ¿no? a lo que era una corriente, a lo que era toda una manera de entender el mundo, ¿no?
pero al mismo tiempo en el que esas ideas proliferan en los libros y en las universidades y en los centros elitistas, que ahí es que está su grandeza, la idea de libertad, por ejemplo, y todas las constituciones que se están escribiendo en ese momento, Humboldt utiliza, o que se escribirán en esos años posteriores, Humboldt utiliza la experiencia de vida, su propio cuerpo, su propia vitalidad para ver de primera mano estos fenómenos que como acontecen, ¿no? La esclavitud, por ejemplo. O sea, la esclavitud, él fue un ferviente abolicionista, sobre todo, y yo creo que eso no hay ni que abundar, ni lo voy a abundar mucho, porque Ospina lo cuenta ahí como que estuviéramos presentes, ¿no? Esa generosidad del maestro y esa humildad del alumno, él iba a aprender con mutis. O sea, y cómo él tiene a estos hombres que eran en su mayoría hombres, ¿no? Que alrededor suyo, aprendiendo y él teniendo esa generosidad para compartir el conocimiento, que era también una visión muy romántica de lo que era la educación. Y yo quisiera, por ejemplo, saber, y por favor, Yasmín, ve pensando tu respuesta, si no, a usted no se le pareció, no hubo paralelismo entre Guillermo Aro, en el infinito, el universo nada, esta biografía que hace Poniatowska sobre este científico, en el que el conocimiento no debía estar al servicio del ser humano, ¿no? Que el conocimiento tenía que servir a buscar ese balance y ese equilibrio en la naturaleza. Entonces, hice esa conexión, ojalá que otras personas la hayan hecho para que puedan abundar. Ya hablé de Leonardo da Vinci, ya hablé cómo parece que él nunca leyó, aunque influyó mucho sobre Darwin, él nunca leyó Darwin. Darwin sí lo reconocía como su maestro, creo que también Ospina lo menciona, así como menciona esa impronta en Edgar Allan Poe. Me pareció uno de los capítulos más sublimes de la novela. Creo que el ascenso al volcán es el momento más, ¿cómo decirlo así? Más cumbre principal o más donde él realmente, el Humboldt novelado, ¿no? Él realmente tiene ese choque, ¿no? Con él mismo y con el cielo y con el universo y con la naturaleza. Fue como una lección que le dio el volcán. Él hizo una comunión, ¿no? En el volcán, según mi lectura de esos capítulos que fueron tremendos también. Pues todo viaje tiene una salida, tiene una travesía, pero también tiene un regreso. Creo que si Ospina nos cuenta ese regreso y esa necesidad de escribir lo que había visto él, y escribir todas esas memorias de viaje, que es lo que a nosotros nos llegan, ¿no? No, es lo que nos llegan sus dibujos, nos llegan sus pensamientos, nos llegan todo lo que él ve. Hay citas que me parece también algo muy rescatable de la novela de Ospina, y son las citas directas de esos párrafos, de esas cartas y de esos ensayos que Humboldt escribió. Pues yo quisiera dejar mi intervención aquí. Yo realmente creo que es de las novelas que van cosiéndose dentro de que una la lee y que luego van
trayendo cosas que van alumbrando, ¿no? En las vivencias. Creo que madura bien esa novela. Y solamente para cerrar mi exposición, voy a decir que Humboldt, la estatua de Humboldt, está mirando directamente de frente a la biblioteca aquella donde se hicieron la quema de libros en Berlín. Y me pareció tan paradójico luego yo pensándolo, y eso me di cuenta yo ahora mirando el mapa de la avenida, qué paradójico es que esa estatua presenció, ¿no? Probablemente, o en esos días quizá, fue que esa estatua llegó ahí, en ese lugar donde se cometieron tantas barbaridades en contra de todo el pensamiento, ¿no? Que no estaba, que no era, que estaba en contra del nazismo, y cómo ese nazismo es precisamente el punto cumbre de lo que es la racionalización de la ciencia, ¿no? O sea, por gracias al nazismo tenemos un Mengele que experimentó con mujeres embarazadas vivas. O sea, todo eso, pues son cosas que te salen, ¿no? Mientras tú vas ponderando a la distancia esta lectura. Pues muchísimas gracias por escucharme. Yo quisiera que abrieran los micrófonos y hicieran algunos comentarios. Yo sé que es una novela que pudiera tener eh, ideas, ¿verdad? Ideas para debatir o algunas personas pudieran no estar incluso de acuerdo con esos planteamientos, pero me gustaría escuchar si hay alguna opinión. Yasmín, por ejemplo, si te recordó a Guillermo Aro, Yoli, tu disertación, aquella, te voy a dar el turno para que... Tiene que abrir el micrófono, Yoli. Bueno, buenas noches a todos. Yo lo que quería era compartir que yo tuve, como tú señalabas al principio, que hay algunos viajes que son muy importantes. Este año, en el Festival de Hey en Cartagena, estuvo Ospina hablando de su libro conjuntamente con Andrea Wolf. Es decir, ambos escriben sobre Humboldt y desde puntos de vista distintos. Brevemente, ella señala que lo de ella sí es una biografía científica, con todos los rigores que conlleva escribir una biografía, pero Ospina no. Ospina decía que su libro, él es un viajero, a él le encanta viajar, y que la figura de Humboldt lo había atraído siempre, y que él no quería escribir una biografía, sino que este libro debía leerse como una novela que a través del lenguaje transmitiera al lector todas las sensaciones y todas las emociones que él había experimentado. Ospina dice que, y que Andrea Wolf lo plantea científicamente en su libro, todo lo que se le debe a Humboldt, que él no pretendía eso, que él solamente pretendía dar pincelazos y hacerlo de una manera que el lector se sintiera atraído. Y hay un elemento que él resalta en esa charla, que es que, y no lo puso en su libro, dice él, porque como es él no tenía una base científica, que el alemán era muy amigo, lo conoce, y algunas personas, y la Wolf lo dice que ella está consciente, ella cree que sí, inspiró el Fausto, porque él era muy buen mozo, él era un hombre muy joven cuando lo conoce, y que él era de una manera particular de su comportamiento. Otra cosa que me llamó la atención y él al final del libro habla un poco de eso, es que así como él plantea que él considera que Humboldt tenía que escribir, que ser él lo que hizo, y que
así como Colón descubrió América, lo dice en el libro, él viajó. Humboldt creía que vivió hasta larga vida y se quedó sin dinero, él murió de 91 años, porque él promovía y ayudaba y siguió activo hasta sus últimos años, que era muy raro en esa época, que la gente se moría muy joven y que él, a pesar de, a William Ospina dice, le llamó la atención, como lo dice en el libro también, que él era un joven debilucho, pero fue muy interesante escuchar de la boca de él que el libro no es una biografía novelada, es una novela basada en la vida de Humboldt, y él se toma la libertad de incluir en el libro cosas que son quizás más magníficas o más simples que lo que fueron en la realidad, como por ejemplo cuando él cruza y llega a Lima, en el Pacífico, que eso fue un viaje terrible, porque si ahora creo que si lo quieren hacer también es terrible. Pero nada, que básicamente la novela iba a tratar de ser lo más como un diario de viaje posible para que el lector se imaginara lo que, al leerlo, lo que Humboldt había vivido, según la visión de William Ospina. Gracias, Yoli. La verdad que esa charla la recomiendo, está online. Todas las charlas del Hate Festival desde la pandemia para acá están online. Hay que pagar una membresía, pero una membresía prácticamente simbólica para el tesoro que uno tiene ahí. Les recomiendo que vean esa charla y muchas otras que están a la disposición de nosotros. Julio, tú tienes el orden. ¿Quién va ahora? Janet, Rosa. Sí, ahora va Yasmín, luego Janet y luego Rosa María. Gracias, Julita. Bueno, como me ha mencionado tanto, Yulisa, voy de segunda. Gracias a Yulisa y a Yoli, porque realmente dieron la visión del libro. Esa charla que Yoli menciona fue muy importante porque hizo la contraposición de ambas visiones. Yo voy a comentar un poquito con respecto a la comparación, a las comparaciones que podemos hacer de esta novela sobre Humboldt, sobre el viaje, y otros libros que hemos leído, que creo que mucha gente hemos leído. Bueno, lo primero es que sí, es cierto que la personalidad de Guillermo Caro y la personalidad de Humboldt se pueden comparar en diferentes épocas. Eran personas que eran puristas en lo que se refiere a la ciencia y probablemente en su tierra natal ambos no eran tan populares como vimos con la novela de Elena Poniatowska. Para ser breve, a mí me recordó este libro a 3 libros y vimos a Ospina en la Feria del Libro. Tuvimos esa suerte de que el director de la Feria del Libro, Fajardo, fue que lo entrevistó. Y esa fue de las conversaciones magistrales que nos ofrecieron en agosto. Cuando yo vi el libro, yo me lo encontré muy grueso y la verdad es que lo he leído por parte y confieso que no lo he terminado. Las descripciones son increíblemente visuales. Es muy sensorial el libro. Pero a mí me recordó a 3 libros y dejo esto en la mesa. No voy a hacer elemento de juicio. A mí, el primero que me recordó fue el libro de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas. Y Joseph Conrad para los escritores colombianos ha sido sumamente importante porque es un referente, como lo es Faulkner, para muchos de esos escritores. No sé qué tanto para Ospina, porque yo estaba tratando, como yo estoy aquí en Estados Unidos, no tengo mis notas de la Feria del Libro, las dejé en Santo Domingo. No sé qué tanto él lo ha mencionado en el conversatorio de Woolf, no creo que lo mencionó, pero no sé si en la Feria del Libro, si alguien se acuerda, porque realmente tiene la misma sensación del corazón de las tinieblas, aunque aquello es una novela, pero esa sensación del viaje, esa sensación del Congo, esa sensación del calor, de todas esas descripciones, a mí particularmente me recordó. La segunda novela que la volvimos a leer en verano, en otro grupo, fue la de Gabo, del General y su laberinto. Es increíble cómo, aunque la novela de García Márquez, del General y su laberinto, es más corta,
conocemos a Simón Bolívar dentro del paisaje. En sus últimos días, claro, no es la vida completa de Simón Bolívar, pero lo conocemos dentro de este viaje que él hace cuando ya se va. Y, o sea, repito, es la sensación que me dio haber leído la parte de Ospina. Y la otra novela, que no tiene mucho que ver, pero mencionando al muchacho de Rosa María, me acuerda mucho la novela de una de las primeras novelas de Juan Gabriel Vázquez que se llama La historia secreta de Costaguana, que yo creo que para él esa fue la primera influencia que tuvo Conrad y es una novela de viaje. Y tiene esa sensación de que vamos caminando y vamos teniendo las descripciones con él. Para no decir que a los 13 años me acuerda a Julio Verne y todas las novelas de viaje, pero la verdad es que Ospina, si tenemos la suerte de que pueda venir al país otra vez, no nos lo podemos perder, porque como dice Yulisa, y como Varinia nos introdujo también a él, esos ensayos de medio ambiente y esos escritos que él tiene sobre medio ambiente y sobre todo lo que se refiere a la naturaleza, era como natural el paso que él cogiera a un personaje como Humboldt y lo novelara. Gracias. Súper gracias, Yasmín. Creo que va ahora Janet, luego Rosa María. Bien. Sí, voy a comenzar para poner en contexto un poco mis comentarios. Nosotros vivimos en Sudamérica alrededor de 10 años. Un tiempo bastante largo en Quito, como 5 años. Y cuando leí la novela, me sentí recorrerlo absolutamente todo. Nada me era ajeno. O sea, todos los términos que usaba, tanto de lugares como para mencionar los volcanes y eso. Y pienso que cuando él dice que lo ha novelado, porque lo dice de hecho en el libro, no es porque yo he visto ninguna entrevista, pienso que él ha sido bastante discreto en su declaración, porque sí, por supuesto, es una novela, pero los hechos, el contexto histórico donde lo coloca es real. Esos personajes existieron, hay calles con toda esa gente y ya lo que ocurre internamente, pues en este caso, en Humboldt, bueno, pues ya sí, por supuesto que es novelado. Pero hay una frase que me encanta, que como él dice, que se dice Colón descubrió América. Realmente Colón conquistó América. Quien descubre América es Humboldt y los que vinieron detrás. Dentro de eso está la misión geodésica, que fue la que determinó con la Condamine para determinar exactamente las teorías que había de que la Tierra era redonda, ensanchada en el centro, aplanada en los polos. Lo que se llama la mitad del mundo está ahí, es un lugar donde todo el mundo puede ir y donde hay un experimento que se hace, que es una cosa maravillosa, donde tú puedes parar un huevo encima de la punta de un clavo, porque las fuerzas que se producen ahí, en ese punto de la Tierra, están perfectamente medidas. Después de venir de Europa, como él dice, conocí a Europa después que vi América, y cuando regresa a Europa es que realmente reconoce América, donde venía del mundo, porque para ellos ese era el mundo, y se encuentra con que los volcanes más altos, ahí el Chimborazo, el Cotopaxi y otros más, el término de la avenida de los volcanes es de Humboldt. Donde están las montañas más altas, donde están los ríos más caudalosos, donde está el bosque del planeta, que es la Amazonía, la flora y la fauna de América que ni se compara, que fue sustituyendo inclusive la flora en cuanto a alimentos a muchos productos que se producían en Europa. Por ejemplo,
la remolacha que dejó de producirse bastante y se sustituyó por la caña de azúcar. Pero la novela es una maravilla. Yo confieso que me la leí, no me la encontré larga, me faltó, pero me la leí en 3 días. Entre eso, un día entero en un aeropuerto con vuelos retrasados y todo. Bueno, eso me dio una ventaja, pero me quedé fascinada con la forma de escribir, porque para escribir así hay que ser poeta. O sea, ¿cómo haces una crónica, una novela que parece una crónica de viaje con una biografía, porque hay una biografía implícita, pero además hay poesía en todas las descripciones de absolutamente todo? Y pensamiento, mucho pensamiento. Y el la último pedacito de esa muerte, de esa libélula, eso me dejó a mí sin aire. O sea, de describir cosas inmensamente grandes a describir cosas inmensamente pequeñas, casi imperceptibles. El que no se la haya terminado, que se la termine. El que la haya leído por pedazos, que la comience de nuevo y la lea entera. Y el que se la leyó, que se la lea de nuevo, que yo me la volví a leer. ¿Qué he Gracias, dicho? Janet. Nada. No sabe cómo me regocijan las palabras, porque realmente no es una novela, no es la novela que la gente va a tomar del escaparate y va a decir, ay, sí, déjame pasar la tarde leyendo. Es una novela que amerita una postura, ¿verdad? Del lector. Primero porque es una prosa exquisita. Estoy loca por escuchar a Sí, Rosa. disculpa, solo una cositita que es, él menciona que este Montúfar, que lo menciona tanto en la novela, ha sido un olvidado. Bueno, realmente en Quito no es un olvidado. Hay calles, escuelas, hay de todo Es un reconociendo héroe nacional. exactamente la labor de ese individuo. O sea, es un Pero un héroe individuo que... nacional en términos políticos, o sea, independentista, pero Exactamente, exactamente. casi como un mártir, ¿no? Pero Sí, como científico y explorador, pues no tiene la dimensión que quizá la historia debió haberle dado. exactamente. Bueno, Gracias. Rosa, cuéntanos de ti. Tienes que destapar el micrófono. Bueno, yo también coincido con alguna de ustedes de que esta novela es de alguna manera un canto poético sobre un hombre muy especial, obstinado en la ciencia, y que sin lugar a dudas, a nivel científico, ha dejado huellas importantes en la botánica, en la zoología, en la astrología, en la geología, en la vulcanología, en la gemología, en fin, en muchos campos. Pero que a Humboldt ha sido un conocido por los científicos históricamente. A Humboldt no se le ha olvidado nunca a ningún científico. Eso hay que tenerlo claro. Los que no nos hemos leído los 9 tomos de Humboldt, porque no trabajamos en ninguno de esos campos, pues no tenemos por qué saberlo. Pero los que hemos viajado, como dice Yulisa, a mí me ha tocado ver 3 exposiciones de Humboldt, una de ellas en Berlín, justamente en la Universidad de Humboldt. O sea que Humboldt ha sido un hombre muy conocido. Pictóricas, Rosa María. ¿Cómo? Las exposiciones son pictóricas. No, también he visto exposiciones de instrumentos que él generó, que él creó, de evidencias que él también generó, de algunos descubrimientos que él hizo, ¿no? Pero a lo que voy con esto es de que tal vez el valor de esta obra no es para los científicos. Lo pueden leer como una novela y les va a resultar fascinante, pero me parece a mí que el valor de esta obra es justamente recolocar a Humboldt en este momento histórico preciso de un cambio climático como el que estamos viviendo, que voy a hablar más adelante en ese sentido, ¿no? Yo creo que más allá de lo meramente científico que él trata
en esta obra como una novela de ficción, porque él lo dice muy claramente al final, esto es una novela ficcionada, me parece que lo importante es cómo Ospina juega de alguna manera con otros aspectos de la vida política de la época del viejo continente, por un lado, y de las Américas, sobre todo de las Américas que Humboldt pisó, porque él no recorrió la totalidad de las Américas, que refuerzan de alguna manera las barbaries sufridas, especialmente por esos países, por el Imperio Español, por la corona española. Y yo me imagino que parte de la intencionalidad de Humboldt, de Ospina, es no solo recuperar a Humboldt, sino también a otros personajes conocidos que en ese momento, de alguna manera, coincidieron con Humboldt en muchos aspectos, en el aspecto político sobre todo, en el aspecto poético, de alguna manera, como Byron, y en el aspecto de otras de revueltas que se estaban ya empezando a dar en esos países por lo que él pasaba como Ecuador. A mí me ha llamado la atención esa conjunción de temas que él envuelve en todo eso, como si el personaje de Humboldt estuviera pensando en lo que estaba pasando, pero no necesariamente es así. Estaba sucediendo, y eso es el rescate que hace el autor para ponernos en esa plataforma política, sobre todo del acontecer de la época. Yo creo que esta es una novela que debería de ser leída en las escuelas secundarias, no solamente para inducir el amor a la ciencia, en cualquiera de estos campos específicos en los que Humboldt trabajó, sino también para conocer el pensamiento científico de ese hombre, en tanto que decía cosas que Ospina lo toma al pie de la letra, como que la historia más acabada bien puede no ser más que el comienzo de otra. Y eso es lo que un científico hace, es trazar hasta donde pueda su descubrimiento para que otro científico la siga. O simplemente conocer para que esos muchachos de nuestra secundaria puedan conocer el pensamiento positivo de un científico obstinado, los saltos a las dificultades que tuvo que hacer para descubrir lo que quería descubrir, la capacidad de trazar planes cuando uno le fallaba, ese sentimiento de esperanza constante que tenía Humboldt y la creencia de que cuando una puerta se cierra, siempre se abre otra. Y también me parece que es un libro que vale la pena que los muchachos conozcan para conocer el método científico de rigor que empleó Humboldt en todo momento, basado en la observación, en la reflexión, en el intercambio con otros estudiosos y sobre todo la pasión que conlleva a un científico a dar un salto como el que él hizo, en esos mares y en esos barcos que todavía no tenían la seguridad y la capacidad que tienen los barcos de ahora, y él se embarcó, digamos, para descubrir qué era lo que tenía en la cabeza o qué había en el otro lado del planeta que no se sabía. Yo me preguntaba si Humboldt estuviera vivo ahora, ¿qué pensaría de los humanos? ¿Qué pensaría de lo que le estamos haciendo al planeta los humanos? ¿Qué pensaría de todas esas plantas, animales, montañas, ríos que él vio con sus propios ojos y lo que son ahora y en lo que lo hemos convertido? Esta novela, de alguna manera, yo pienso que rescata a Humboldt como el gran científico defensor del planeta,
el gran visionario posiblemente, aunque él no lo pudo haber pensado de ninguna manera, el gran visionario de lo que hoy estamos llamando cambio climático, que él en ningún momento pensó en el cambio climático porque no estaba en la época en que estábamos nosotros. Finalmente, yo pienso que Ospina maneja de una manera maravillosa esa conjunción de múltiples temas, incluido el de género, que con la relación afectiva de Humboldt con Carlos, me parece que lo hace de una manera delicadísima, con muchísimo respeto, con muchísima humanidad y sin tener que llamarle de ninguna manera, ni ponerle una etiqueta, ni un apellido a esa relación afectiva con Carlos. A mí esta novela me ha encantado mucho y yo rescaté también muchos aspectos filosóficos que él fue trabajando a lo largo de la novela y que los tengo subrayado y anotado con algunas opiniones, porque me parece que cada cosa que él decía en la novela terminaba siempre con una reflexión filosófica de lo que estaba tratando en ese momento. Muy buena novela, muy buena elección de haberla tomado para esta discusión. Sí, hay un aspecto que es del campo de pensamiento y escritural de Ospina. Y quiero, quizás lo abordé muy rápido y esperando como que surgiera, ¿no?, entre nosotras. Y es el campo del romanticismo como terreno, desde donde hacer una mirada, ¿no? Dar una mirada al momento actual. Y Rosa, me parece maravillosa, quiero aprovechar antes de leer esto que rescaté, ¿no? Quiero aprovechar para darte las gracias, Janet, Yasmín, por sus intervenciones, obviamente, Yoli, han sido enriquecedoras. Digo lo siguiente, ¿no? Si bien es cierto que el descubrimiento de América arrojó a Occidente fuera del medioevo y expandió los límites, esto de no imprimir la cosa, tú sabes, grande. Y expandió los límites físicos y mercantiles, o sea, comerciales, de los imperios europeos hasta con fines inimaginables, y que la Ilustración llevó a esos confines el pensamiento cientificista y racional, influenciando estilos artísticos, inaugurando doctrinas filosóficas, marcando para siempre el escepticismo, o sea, la duda en todo, la relatividad, la idea de libertad también. Es la primera, o sea, son los momentos donde se está hablando de igualdad, de égalité, liberté, ¿no? Pero también una idea de progreso que viene acompañada, como dije anteriormente, de la idea de dominio y subordinación de la naturaleza. El romanticismo, y me parece, quiero conectar, o sea, por eso lo rescato, porque me parece importante, y tú lo has traído a colación, Rosa, es que el romanticismo no es más que un grito de alarma. Es verdad que no habló de cambio climático, pero sí, por ejemplo, él habló de la amenaza de un monocultivo. Él habló de, por ejemplo, la extracción ilimitada, discriminada de minerales, la tala y la de los bosques, o sea, ese suelo, cómo ese suelo se iba perdiendo. O sea, él realmente habló de sistemas ecológicos, ¿no? Y de la amenaza del hombre destruyendo. O sea, es un pensamiento absolutamente novedoso lo que trae Humboldt en ese momento.
el humano destruyendo la naturaleza. Esa destrucción siempre existió. Siempre existió. El hombre, por donde pasa el hombre, tumba un bosque para poner una ciudad. O sea, eso siempre ha existido. Lo que pasa es que en América, el hambre, la sed de riqueza fue tal que se hizo en un tiempo récord. O sea, nunca antes el ser humano había devastado con tanta rapidez, bueno, quizás ahora en estos momentos, con tanta rapidez, bosques, montañas y ríos y demás fragancias, ¿no? Entonces, el romanticismo no es más que un grito de alarma, un llamado a cultivar los lazos vitales que nos unen con el misterio, con la divinidad y con la naturaleza inmortal, y dejar flotando sobre los espíritus cuando ya crecían los desiertos del ultraísmo y del utilitarismo y el sinsentido. Es también esa mirada, si se quiere, y aquí estoy citando a Ospina, es también esa mirada, si se quiere, nostálgica del mirar al pasado. Dice Ospina que la historia ha echado a andar por nuestras calles y ya no somos testigos remotos, sino protagonistas y víctimas de los grandes dramas de la época. Ahora no podemos dejar en manos de otros la búsqueda de caminos para la humanidad. Todos sabemos ya sin duda alguna que aquí está el peligro y solo nos queda confiar en la verdad de aquellos versos de Hölderlin. Allí donde crece el peligro, crece también la salvación. O sea que es una mirada de alarma, pero también una fe en la naturaleza humana. Se cree en la naturaleza, pero también en esa capacidad del ser humano de tomar conciencia de que ese individualismo sea un individualismo responsable. Ahí que entonces caemos hacia a los existencialistas. O sea, realmente el romanticismo, esa mirada romántica que Ospina tanto, donde Ospina se apoya, ¿no? En esa mirada romántica y nos trae en sus narrativas y en sus poemas y en sus ensayos toda esos personajes, todo ese siglo tan ninguneado, porque realmente hay una manera de tachar a ese siglo y esas ideas como unas ideas obsoletas, ¿no? Sin embargo, hoy más que nunca, el ser humano necesita esa conexión, llegar y caminar, o sea, la gran tragedia hoy del ser humano es que nuestros niños son sedentarios, que nuestros niños juegan entre las paredes al frente de un monitor. Entonces, esa tragedia es realmente el grito de alarma que Ospina está dando y nos trae pues esa otra manera de ver la vida, que es el viaje, la conexión, la experimentación, la experiencia como vital, la experiencia con esa comunión con la naturaleza, que es realmente lo que para muchos, yo me incluyo en esa minoría, es una manera feliz de darle sentido a la vida. Entonces, quizás por esto, esta novela a mí me resultó muy especial. Yo quiero, no sé si hay alguien que quiera decir alguna palabra, dar un cierre, porque realmente todo lo que aquí se ha hablado creo que va a formar parte de ese pequeño ensayo que empecé a escribir y que quiero pues que con sus ideas darle un happy ending. Yo no sé si Varinia nos está escuchando. Varinia es una fan de Ospina, número 1. Número 1A. Sí, yo la estoy escuchando. Lo que pasa es que yo quisiera que en tu ensayo, para la introducción, que para los que no lo han leído, que no dejen de leer el librito Parar en Seco, que fue el que me cautivó de Ospina. Es sumamente sencillo y rápido leer. Parar en Seco yo lo leí mucho antes de la pandemia y no es
más que una premonición de todo lo que sucedió, de cómo debemos cuidar el medio ambiente. Es un llamado. Y necesariamente tenemos que conocer ese pensamiento de Ospina antes de adentrarnos en cosas que son más profundas. Esa es mi recomendación. Excelente, Varinia. Precisamente por eso es importante, era importante para mí pues traer esas ideas que él trabaja, ¿no? Desde hace más de 30 años. Sus temas, él no sale mucho de esos temas, sus temas están bastante limitados. Y obviamente ese deseo viene dentro del paquete de esos temas, el deseo de entender Colombia, entender la violencia. Hay una novela muy autobiográfica de él que habla sobre de Colombia antes de la violencia, que es muy interesante también de leerla, y por supuesto de esa identidad de dónde venimos, y una mirada, vuelvo a decir que pongo entre comillas lo del revisionista, porque no tiene unas connotaciones. Yo creo que él sí revisa la historia, pero la revisa de una manera muy objetiva, muy científica, pero también muy intuitiva. Muy intuitiva. Él entiende que donde hay dolor, por ejemplo, hay un ser humano, y donde hay dolor hay que sustituirlo por amor. Y esos son de los pensamientos más, vamos a decir, más básicos de Ospina que hay que rescatar. Señores, yo quiero darle las gracias por haberse entrado en esta aventura de esta novela, y las invito pues a seguir leyendo a Ospina, y nada, muchísimas gracias por el apoyo y por estar aquí. Y Julio, Buenas noches. tú me dices Julio. Julio está loco por hablar, pero no abre el micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Las